Buenos días, ¿qué tal? No sé si quedó, si Buen quedaron. día. Ah, Leo. ¿qué tal? ¿Cómo andan? Salve Magister, saludos desde Costa Rica. Vete, saludos, va subiendo el número de conectados. Bueno, como les contaba el mail que les mandé después de la clase, me di cuenta, recién una vez conectados, que hay un número límite de participantes en la reunión. Nunca me había pasado de tener tantos conectados, por lo tanto no tenía eso en mente. No creo que lleguemos a superar el máximo, pero por las dudas tengan en cuenta que si en algún momento se llega a llegar al máximo, los que se conecten después quedarían como en sala de espera. Pero llegamos a algo así como 80 la vez pasada. Así que no vamos a superar los 99 seguramente. En un futuro te lo tendré en cuenta para poner un número máximo de inscriptos. Bueno, vamos a empezar releyendo lo que leímos la clase pasada. Después ustedes me van a preguntar algunas dudas que les pueden haber quedado. Y mientras tanto vayan marcando presencia en el chat, como la vez pasada. Con que lo hagan una vez, alcanza. La vez pasada hubo alguna persona, una o dos personas, que digamos, las recabé del chat por la participación, pero no pusieron el nombre. Como aparece en la participación, aparece el nombre de todas formas, yo les puse la presencia, pero no todos se acordaron, casi todos, pero alguien faltó que dio el presente explícitamente. Se voy a compartir. Capitulum primum, Imperium Romanum. Roma in Italia est. Italia in Europa est. Graecia in Europa est. Italia et Graecia in Europa sunt. Hispania quoque in Europa est. Hispania et Italia et Graecia in Europa sunt. Aegyptus in Europa non est. Aegyptus in Africa est. Gallia non in Africa est. Gallia est in Europa. Syria non est in Europa, sed in Asia. Arabia quoque in Asia est. Syria et Arabia in Asia sunt. Germania non in Asia, sed in Europa est. Britannia quoque in Europa est. Germania et Britannia sunt in Europa. Esne Gallia in Europa, Gallia in Europa est. Esne Roma in Gallia, Roma in Gallia non est. Ubi est Roma? Roma est in Italia. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Ubi sunt Gallia et Hispania? Gallia et Hispania in Europa sunt. Esne Nilus in Europa? Nilus in Europa non est. Ubi est Nilus? Nilus in Africa est. Renus ubi est? Renus est in Germania. Nilus fluvius est, Renus fluvius est. Nilus et Renus fluvii sunt. Danubius quoque fluvius est. Renus et Danubius sunt fluvii in Germania. Tiberis fluvius in Italia est. Bien, me voy a acordar ahora de silenciar los micrófonos para poder activarlos cuando ustedes levanten la mano para no tener problemas de sonido.
Bien, si alguien tiene alguna pregunta, entonces levante la mano virtual, así yo le doy la palabra, ¿no? Muy bien, bueno, perfecto. Entonces continúo leyendo la segunda parte del capítulo. Hoy vamos a hacer la segunda parte. Si nos da el tiempo, hacemos también la tercera, porque el capítulo primero es un poquito más sencillo que los demás, y si no, la dejamos para la próxima. Nilus fluvius magnus est. Tiberis non est fluvius magnus, Tiberis fluvius parvus est. Renus non est fluvius parvus, sed fluvius magnus. Nilus et Renus non fluvi parvi, sed fluvi magni sunt. Danubius quoque fluvius magnus est. Corsica insula est. Corsica et Sardinia et Sicilia insulae sunt. Britannia quoque insula est. Italia insula non est. Sicilia insula magna est. Melita est insula parva. Britannia non insula parva, sed insula magna est. Sicilia et Sardinia non insulae parvae, sed insulae magnae sunt. Brundisium oppidum est. Brundisium et Tusculum oppida sunt. Sparta quoque oppidum est. Brundisium est oppidum magnum. Tusculum oppidum parvum est. Delphi quoque oppidum parvum est. Tusculum et Delphi non oppida magna, sed oppida parva sunt. Ubi est Sparta? Sparta est in Graecia. Sparta est oppidum Graecum. Sparta et Delphi oppida Graeca sunt. Tusculum non oppidum Graecum, sed oppidum Romanum est. Tusculum et Brundisium sunt oppida Romana. Sardinia insula Romana est. Creta, Rhodus, Naxos, Samos, Chios, Lesbos, Limnos, Euboea sunt insulae Graecae. In Graecia multae insulae sunt. In Italia et in Graecia sunt multa oppida. In Gallia et in Germania multi sunt flui. Sunt ne multi flui et multa oppida in Arabia? In Arabia non multi, sed pauci flui sunt, et pauca oppida. Num Creta oppidum est. Creta oppidum non est. Quid est Creta? Creta insula est. Num Sparta insula est. Sparta non est insula. Quid est Sparta? Sparta oppidum est. Renus quid est? Renus est magnus fluvius. Num Oceanus Atlanticus parvus est? Non parvus, sed magnus est Oceanus. Ubi est Imperium Romanum? Imperium Romanum est in Europa, in Asia, in Africa. Hispania et Syria et Aegyptus provinciae Romanae sunt. Germania non est provincia Romana. Germania in Imperio Romano non est. Sed Gallia et Britannia sunt provinciae Romanae. In Imperio Romano multae sunt provinciae. Magnum est Imperium Romanum.
Muy bien, vamos a ver primero que nada todo el vocabulario ilustrado por este mapa. Imperium Romanum, Imperium Romanum est magnum, Imperium Romanum est magnum, Imperium Romanum est in Europa, in Africa, in Asia. Listo. Te activo algún micrófono. Un segundo. Ah, ahora sí. ¿Mm? Imperium Romanum est magnus, est in Europa, in Asia, in Africa. In Imperio Romano sunt multa oppida. Sparta est oppidum Graecum, Brundisium est oppidum Romanum, Tusculum quoque oppidum Romanum est. Brundisium est oppidum Magnum, Tusculum est oppidum Parvum. Danubius est magnus fluvius in Europa, Renus quoque magnus fluvius in Europa est. Tiberis est fluvius, sed non est magnus fluvius, est Parvus fluvius. Tiberis in Italia est. Nilus quoque magnus fluvius est, sed non in Europa. Nilus in Africa est. Um, Corsica et Sardinia sunt insulae. Sunt magnae insulae. Sicilia quoque magna insula est. Britannia quoque magna insula est. In Graecia sunt multae insulae. Creta est magna insula Graeca. Naxos est parva insula Graeca. Alors, on reprend le... Me fui de lengua porque la última clase que tuve fue en francés, entonces ya estaba empezando a hablar de francés. Vamos a ver entonces el texto y algún vocabulario más gramatical que aparece. Cuando hacemos eh, preguntas neutras, ya vimos que usábamos la partícula ne que agregábamos después de la primera pregunta, de la primera palabra de la pregunta, ¿sí? Eso nos da una pregunta neutra, donde nosotros no tenemos ningún tipo de expectativa con respecto a la respuesta. Acá tenemos otra palabra que está introduciendo preguntas, lo vemos porque está solamente en preguntas y el margen nos dice, ¿no? Num creta est, y nos dice que es igual a decir est, ne, o sea, a poner el ne después de la primera palabra. Pero tiene un matiz. La pregunta es con num, que se escribe al principio de la palabra, de la pregunta, y va separado, tienen la expectativa de que la respuesta sea negativa. No quiere decir que num sea una palabra negativa, no es una palabra negativa, es una palabra que introduce una interrogación, pero la expectativa en cuanto a la respuesta es negativa. Como dice acá, num, la pregunta, y luego la respuesta es con non. Num Roma in Graecia est, Roma in Graecia non est. Es una pregunta que ya implica incredulidad. Num. Por lo demás, acá lo que aprendemos es que en latín tenemos tres géneros de palabras, tres géneros gramaticales. Tenemos masculinos como fluvius, tenemos femeninos como ínsula y tenemos neutros como oppidum.
Neutro es simplemente un tercer género gramatical, que quiere decir ni femenino ni masculino. Ese es el significado de la palabra neutro, ni lo uno ni lo otro. Y a su vez aprendemos el singular y el plural de cada uno. Los masculinos que terminan en us en el singular, terminan en i larga en el plural. Nilus fluvius est, nilus et renus fluvi sunt. Córsica, insula est, Córsica y Sardinia, insula y sunt. O sea que los femeninos que terminan en a hacen ae en el plural. Yo ahora se los explicito, pero ustedes ya ven que esto es información que ustedes pueden obtener fácilmente del texto mismo, ayudados con el margen. Y los neutros, Brundisium opirum est, Brundisium etusculum opida sunt. Tienen el singular en y el plural en a. Ahora estamos viendo solamente una de las formas que adoptan los sustantivos. Ustedes saben que la principal dificultad quizás que vayamos a tener al principio, por lo menos en latín, es que los sustantivos tienen distintas terminaciones según el uso en la frase. Acá estamos viendo la primera de estas formas que vamos a aprender, la que aparece en oraciones más simples, que llamamos nominativo. Pero eso lo vamos a ir viendo después. Los términos más gramaticales los vamos a ver después. Entonces, atención al parecido entre los masculinos en us y los femeninos y los neutros en que pertenecen a una misma categoría de declinación. Us para masculinos, para neutros. Los femeninos a y ae, atención al diptongo ae, se tiene que pronunciar todo junto y no puede afectar el acento de la palabra. Ínsula, insulae. Si ustedes pronuncian la A y la E separadas, están rompiendo el diptongo y eso a su vez va a acarrear un cambio de acento. Le van a acentuar esa A y eso no se puede hacer. Es una cosa muy frecuente entre la gente que no sabe latín y pronuncia palabras en latín. Por ejemplo, en plural terminado en ae, va a decir, qué sé yo, insulae. ¿Sí? No, eso no se puede eh, cometer, ¿sí? No se puede cometer. Ínsula, insulae. Tenemos que pronunciar el diptongo, pero tenemos que pronunciarlo como diptongo. Insulae. Insulae. No hay que practicarlo un poquito, porque no tenemos ese tipo de diptongo. Si pueden llevar la E un poquito hacia la I, o todo lo hacia la I que sea necesario para que ustedes puedan pronunciarlo como un diptongo. Insulae. Insulae. Cuidadito con la terminación A, porque puede querer decir dos cosas. Puede ser el singular de un femenino, como ínsula, o puede ser el plural de un neutro, como opirum, opirum, opira. ¿Sí? Cuidado con eso, el contexto y el conocimiento del vocabulario los va a ayudar. A su vez vemos también adjetivos. Los adjetivos son igual que en español. Tienen el género del sustantivo al que acompañan. Por lo tanto, un adjetivo va a tener el triple de formas, porque va a tener formas masculinas, femeninas y neutras. Acá tenemos Magnus y Parvus. A lo mejor a ustedes la palabra Parvus no les suena, pero sí les tiene que sonar la palabra Magnus. Entonces, a pesar de que ya el contexto y las cosas a las que se refieren los adjetivos son bastante claros, si ustedes no se dan cuenta de lo que quiere decir Parvus, lo tienen que deducir a partir de Magnus. Como yo les decía, ustedes parten de lo que saben, primero van a lo que saben y de ahí tratan de avanzar hacia lo que no saben. Si ustedes van directamente a Parvus y no les suena de nada, no lo van a poder entender. Si ustedes van a Magnus y por el contexto se dan cuenta de que Magnus y Parvus son contrarios, ya van a entender sin lugar a dudas lo que es Parvus. Entonces, Magnus, Parvus. Magnus Parvus. Fluvius magnus, fluvius parvus, concordando con el sustantivo. Y en plural, fluvii magni, fluvii parvi.
Lo mismo con el femenino. Insula magna, insula parva. Insulae magnae, insulae parvae. Y el neutro, operum magnum, operum parvum. Opera magna, opera parva. Recuerden que siempre tienen que concordar en todos sus aspectos el adjetivo con el sustantivo. Y digo todos sus aspectos porque además de género y número, vamos a tener el caso. Y siempre va a tener que ser el mismo que el sustantivo. A veces, cuando empezamos a aprender, como que nos parece que nos alcanza con declinar el sustantivo, sobre todo cuando tiene terminaciones muy largas, y luego el adjetivo como lo dejamos en una forma que puede parecer más neutra. Tiene que estar siempre en la misma forma. Bien, creo que los demás es todo bastante intuitivo. Multi, pauci, quid, quid es Sparta, eso es bastante intuitivo. Quiero que se acostumbren a entender las cosas en el contexto. Y aquí vemos algo similar a lo que vimos al principio del capítulo. Y o. ¿Cómo alternan las terminaciones y o? Si tenemos una palabra como imperium romanum, con un adjetivo concordando, si le ponemos la preposición in antes, las terminaciones cambian en o larga. Imperium romanum est magnum. In imperio romano sunt multae provinciae. O sea, lo que pasaba con el femenino que alargaba la A, ¿no? Italia, in Europa, in África. Con los neutros cambiamos el por o, imperium romanum, in imperio romano. Esta terminación, in Italia, in imperio, es de ablativo. El ablativo, sin H, no tiene nada que ver con hablar, lo vamos a ver más adelante. Aquí aparece simplemente para poder articular frases con algún tipo de variedad, si no, no podríamos decir prácticamente nada. Ya lo tienen que agregar a su repertorio de terminaciones. In más a para los femeninos o para los neutros y ya les agrego que también para los masculinos, aunque aquí no tenemos ningún ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo fluvius, también voy a decir influvio. Influvio. Bien, ahora, antes de preguntas, quiero que alguien trate de leer. Y después hacemos las preguntas. ¿Quién se anima? Levante la mano quien se anime a leer. Despacito, siempre lean bien despacio, ¿sí? Haciendo las pausas. Alguien tiene que levantar la mano virtual, porque yo estoy viendo solamente una parte de ustedes. Ay, muy bien. Ver, muy bien, muchos candidatos. Muy bien. Le voy a dar entonces la lectura a Esther, que fue la primera. Eh, ay, adelante, Esther. Ay, ay, creo que tengo que volver a darte el permiso. Ay, buen día. Ya, Comienzo por Nilus, exactamente. allí, en Sí. ese párrafo. Nilus fluvius magnus est. Tiberis nom est fluvius. Magnus Tiberis fluvius parvus est. Renus non est fluius, parcus sed fluius magnus. Nilus et Renus non fluvii parvi, sed fluvii magni sunt. Danuvius, qui
quoque, quoque, Quoque. quoque, quoque, fluvius magnus est. Mi duda es la V corta. ¿Es U, fluvius? Fluvius, ¿Está sí. bien? Ujú, sí. Fluvius. Bien. Córsica, ínsula est. Córquica, Córquica. Et Córcega. Córsica. Ujú. Bien. Córsica est Sardinia et Córcega et Sardinia. Córsica et Sardinia et Sicilia insula sunt. Insulae sunt. Insulae sunt. Ay. Britannia, quoque, Quoque, insula, quoque. quoque, insula est. Italia, insula non est. Sicilia, insula magna est. Melita est insula parva. Britannia non insula parva, sed insula magna est. Sicilia et Sardinia non insulae parvae, sed insulae magnae sunt. Brundisium oppidum est. Brundisium et Tusculum oppida sunt. Oppida sunt. Sparta quoque oppidum est. Brundisium est oppidum magnum. Tusculum oppidum parvum est. Delphi. Delphi, Delphi. Ah, Delphi, PHDF. Delphi, quoque, oppidum parvum est. Tusculum et Delphi non oppida magna, sed oppida parva sunt. Ubi et Sparta? Sparta est in Graecia, Graecia. 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 Sparta est oppidum Graecum. 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 Sparta et Delphi oppida Graeca sunt. Tusculum non oppidum Graecum, sed oppidum Romanum est. Tusculum et Brundisium sunt oppida Romana. Sardinia insula Romana est. Creta, Rhodus, Naxos, Samos, Chios, Lesbos, Lemnos, Euboea sunt insula Graeca. Sunt insulae. Sunt insulae Graecae. In Graecia multa Graecia. In Graecia. Graecia, tengo que Graecia, multae insulae sunt. In Italia et in Graecia sunt multa oppida. Y ahí estoy de acuerdo. In Galia et in Germania multi sunt fluvii. Multi fluvii et multa oppida in Arabia. In Arabia non multi, sed pauci fluvi sunt et pauca oppida. Num Creta oppidum est, Creta oppidum non est. Quid est Creta?
Creta insula est. Num Sparta insula est. Sparta non est insula. Quid est Sparta? Sparta oppidum est. Renus quid est? Renus est Magnus Fluvius. Num oceanus Atlanticus pargus est, non pargus, sed Magnus est oceanus. Oceanus. Ubi est Imperium Romanum. Imperium Romanum est en Romanum, ahí está. Imperium Romanum est in Europa, in Asia, in Africa, Hispania et Syria et Aegyptus provinciae Romanae sunt. Germania non est provincia romana. Germania ¿Qué? in Germania. Germania. Ge- Así que no pongo la U. No, Germania. Germania. Germania in imperio romano non est. Sed Gallia et Britannia sunt provinciae Romanae. Provinciae Romanae. In imperio romano multae sunt provinciae. Magnum est imperium romanum. Gracias. Óptime, óptime. Muy bien. A veces me miraba Esther como diciendo ya, no, no, no vas a cortar en ningún momento. Pero como venía tan bien que dije, bueno, vamos a dejarla así. Bueno, es mi primera clase. Sí, no, todo no. Muy Así bien, que, muy bien. Y también la dejé, bueno, venía bien, entonces no la quise cortar, porque además ustedes tienen que leer mucho, y eso lo tienen que hacer. A lo mejor no en clase ante todo el mundo, si son muy tímidos, pero lo tienen que hacer también en voz alta y tratando de mejorar la forma en la que pronuncian el texto, sobre todo con respecto a la comprensibilidad de la entonación. Son necesarias bastantes lecturas porque al principio a lo mejor tienen que lidiar con la pronunciación de las letras y no se pueden enfocar en el sentido del texto. Y después lo vuelven a leer y tratan de que sea más fluido, lento, siempre tiene que ser lento, si es rápido no nos sirve, nunca intenten leer más rápido. Y segmentando, poniendo juntas las palabras que van juntas. Me gustó mucho una cosa que hizo Esther ahora hacia el final, que es que había dejado, digamos, terminar, digamos, el sintagma in provinciae, pero después vio que había un adjetivo después. Y no lo agregó así sin vínculo, sino que repitió provinciae. ¿Mm? Sed Gallia et Britannia sunt provincia. Ella dejó caer la voz. Tenemos que darle sentido a la entonación de la voz. Tenemos que leer latín como si estuviéramos leyendo español. Por eso tenemos que repetir tantas veces. Si ustedes dicen Galia y Britania son provincias, después no dicen romanas, dicen provincias romanas, retoman la palabra que no tendría que haber bajado y arman ese grupo de palabras, ese sintagma. Eso tienen que hacer, tienen que leer con sentido. Si a ustedes una cosa, leerla, no les hizo ningún sentido, tienen que volver. ¿Eh? Y si la frase no les está haciendo ningún sentido, no siguen leyendo. Vuelven a empezar. Tenemos que acostumbrarnos a leer con sentido, a entender lo que vamos leyendo progresivamente. Todo un proceso. Por eso hay que releer lo que ya entendemos, porque esto no lo podemos hacer con textos que nos están todavía implicando dificultad. La práctica es con lo que ya entendemos completamente. Estamos desarrollando competencia de lectura. Para los que quieran simplemente tener un pantallazo, bueno, a lo mejor tienen que leer un poco menos. Pero los que quieran ir desarrollando la competencia de lectura acorde al progreso del libro, tienen que repetir muchas, muchas veces la lectura.
las lecturas que ya saben. Esto lo voy a repetir hasta el cansancio porque es muy importante. Hay que leer todas las veces que sea posible. Y en voz alta, tratando de darle una entonación. Imagínense que están leyendo algo en un acto de la escuela, por ejemplo. ¿Mm? Y lo tienen que leer, lo pueden leer, no hay problema, pero lo tienen que leer como ya conociéndolo, dándole sentido a las frases con su entonación y comunicándolo de la mejor manera posible. Hagan ese tipo de ejercicio. Y ahora sí, si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? No preguntas de curiosidades generales, que eso después, si nos queda rato, las vemos. Levanten la mano si tienen. ¿No? Muy bien. Ay, muy bien. Sara. Sí, profesor, disculpe, quería preguntarle, ópida, ¿está bien la acentuación en la O? Sí. Ópida, Oh, Lila. ópidum, de Exactamente. esa manera. Sí, Ah, ya, sí. ya. Gracias, profesor. A ti. María Elena. Ay, no sé por qué no te estamos oyendo. Yo no te estoy oyendo. Mm, sí, no. Te habías activado el micrófono, pero no se te oye. A ver, activar otra vez. No se te oye. Nada, 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 nada. Bueno, a ver si otra. Después la pones en el chat, capaz que ya la pregunta otro compañero. Víctor. Sí, buenos días, magíster. Una pregunta. Yo no vengo del área de filología y me cuesta un poco comprender esto de las funciones de la palabra en la oración. ¿Usted nos podría como dar algún tipo de ejemplo o referirnos a alguna literatura para tener una mejor comprensión de esto? Sí, les refiero al capítulo primero de la familia romana. ¿Mm? Ok. Roma in Italia est. Italia in Europa est. Eso ya es la práctica de ese concepto. Entonces, nosotros de a poco vamos a ir agregando nuevas terminaciones, nuevos casos y nuevas de estas funciones y las vamos a ir explicando. Pero la mejor manera de irlo entendiendo es aprendiéndose este uso específico. Y de poco lo vamos agregando. Más adelante haré una explicación un poquito más desarrollada, pero lo importante es que ustedes vayan aprendiendo el uso. Sepan que no es lo mismo decir Italia, est, no sé qué, que ahí es una forma, que decir in Italia. Una cosa es que es Italia, sea el sujeto de la oración, y otra cosa es que vaya después de la preposición in. Por ahora, eso. Dalia. Hola, buenos días. Quería preguntar sobre la pronunciación de Lemnos. Cuando tú lo pronunciaste, me sonó más parecido a una I, Limnos, pero yo siempre, bueno, por las guías de pronunciación que nos comentaste, sonaría como una E. No sé Sí, si... es una E, como es más larga, a veces se asocia la E larga y la U larga con vocales más cerradas. Entonces, como es más cerrada, tiende un poquito hacia la E. Limnos, limnos. Mm, Pero bueno, en realidad que sea más cerrada o abierta es secundario. Lo importante es que sea más larga si lo que queremos es reproducir ese rasgo de la pronunciación latina. Pero que es difícil a mí yo trato de hacer las largas largas, pero no es algo que quizá me salga 100% bien. Es muy difícil respetar esa diferencia entre largas y breves, porque no es solamente hacer todas las largas, es hacer todas las breves, ¿sí? Porque si de repente una breve se me pasa de largo, yo ya no estoy respetando un sistema. Entonces ese rasgo secundario tienen a veces la E y la O. Sobre todo también nos ayuda a nosotros a diferenciarlas. Yo digo limnos,
Estoy agregando un rasgo distintivo. Pero es una E cerrada, que claro, es más parecida a una I que una E Sí, abierta, que es más parecida a una A. Y bueno, bueno, gracias. a ti, Germán. Ahí Ahí, es. hola, bueno. Quería consultar sobre la pronunciación de la C, que en general veo que se pronuncia como si fuese una Q o algo o parecido, si es algo que se puede generalizar o simplemente han sido como los casos más ocurrentes, y qué diferencia habría con la Q que aparece, por ejemplo, en cuoque, está por ahí. Bueno, sí, a ver, es bien sencillo. La C se pronuncia siempre igual. Siempre igual. K. Kake kikoku. Kake kikoku. Nosotros al querer pretender restituir una pronunciación primordial, original, mm, no incorporamos los cambios sucesivos de las consonantes. La consonante C se pronunciaría siempre igual al principio. Luego es el influjo de la E y de la I, que son vocales que están más adelante en la boca, que se van corriendo junto a ellas. Que, ki, che, se, si. Pero nosotros las pronunciamos siempre igual. Lo mismo con la G. Ga, ke, ki, ko, ku, ka, ke, ki, ko, ku. Y la Q simplemente tiene una U, siempre después del sonido Q. Cue, cui, cua, cue, cui, cua, cu, cua, cue, cui, cua, cu. Ok, gracias. A ti. ¿Alguien más había levantado la mano? No. Bueno, entonces vamos a pasar a los ejercicios. Luego, detalles de la pronunciación, que bueno, que son poquitos más de lo que ya vamos mencionando. Vamos a ver en algún momento que nos sobra un poco de tiempo, que no nos alcance para hacer otra cosa, bueno, lo dedicamos a consideraciones de este tipo. Ahora vamos a hacer los ejercicios, por lo que vayan levantando la manito los voluntarios. Voy empezando con Roxana y después ahí ya tengo más candidatos. Muy bien. Roxana, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que poner las terminaciones correspondientes. Van a ser us, i, a, ae, a. Us, i es masculino singular, masculino plural. A, ae, femenino singular, femenino plural. A, neutro singular, neutro plural. Fluvius es masculino, insula es femenino, operum es neutro. Y aquí los vemos acompañados de los adjetivos que hacen concordancia. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, Adelante, Roxana. Corsica, insula est. Corsica et Sardinia, insulae sunt. Bien. Renus, fluvius est. Renus et Danubius fluvii sunt. Brundisium oppidum est. Brundisium et Tusculum oppida sunt. ¿Se escucha bien, no? Sí, perfecto. Sicilia insula magna est. Nilus est fluvius magnus. Brundisium oppidum magnum est. Tusculum non oppidum magnum, sed oppidum parvum est. Melita o Melita. Mélita. Melita non est insula magna, sed insula parva. Tiberis
non fluvius magnus, sed fluvius parvus est. Renus et Nilus fluvi magni sunt. Sicilia et Sardinia insulae magnae sunt. Brundisium et Sparta oppida magna sunt. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Bueno, ahí Sofía creo que tiene una pregunta. A ver. Perdón, profesor, pero no se ve la pantalla donde estuve leyendo la compañera. Se sigue viendo el texto anterior. Ah, ay, qué problema. Eh, claro, habré compartido. No, no tengo que haber compartido mal. A ver ahora. Ahora sí, ¿no? Bien. Eh, bueno, lo que yo lo fui haciendo, no sé si quieren que lo hagamos otra vez. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Otra vez? Alguien me dice que sí con la cabeza. Hacemos otra vez. Entonces, eh, Johannes, ¿te animás a hacerlo tú? A ver, vuelvo para atrás. Ay, se me fue Johannes. Ahí. Ahí. Diomedes, una consulta. En el libro está este mismo texto, digamos, del ejercicio. En el libro o en algunos de los libros, digamos, esta misma de la Sí, computadora. sí, sí, sí. Estos ejercicios son los mismos que están en el libro de ejercicio. Está. O sea, que si yo bajo aquí, estaría en el pensum o en el... No, los o- del Pensum son independientes. está. Están en el libro separado, en el Exercitia Latina. En el ejercicio latino. Ahí está, lo tengo acá, Sí. lo veo mejor. Entonces, capítulo primum, lectio primam versus, ahí, ahí está. Es la Lectio Italia en Secunda. Europa, Lectio Secunda. lectio segunda. Lectio prima, perdón, lectio segunda, acá, perfecto. Ahí está, el ejercicio es cuarto. Córsica, ahí está. Córsica, ínsula, parva, No, est. le agregamos simplemente la terminación, ¿no? No agregamos una. Perdón. Perfecto. Córsica, insulae est. Ínsula es. Insula est. Ahí, Córsica et Sardinia insulae sunt. ahí está. Renus fluvius est. Renus et Danubius fluvi sunt. Brundisium oppidum est. Brundisium et Tusculum oppidum sunt. Ahí me quedo igual. Oppidum est, Oppida sunt. oppida sunt. Ahí está. Oppida sunt. Sicilia insula magna est. Nilus est fluvius magnum. Pluvius, Magnum? Pluvius, Fluvius Magnum. magnus. Fluvius magnus. Brundisium oppidum magnus est. Oppidum, Oppidum, Brundisium oppidum magnus, ¿no es? Oppidum, Oppidum magni. No, magni no. Oppidum, Magnum. 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 Oppidum magnum est. Tusculum non
oppidum magnum. Sed oppidum parvus est. Oppidum Parvum est. parvum. Melita non est insulae magna. Melita non est. Melita non est insula magna. Sed insula parva. Tiberis non fluvi Tiberis. Tiberis. pardon, Ujú. Tiberis Non est. non fluvi Tiberis. Tiberis non fluvius Ujú, magnus, ujú, sed fluvius parvus est. ujú. Renus et Nilus fluvi magnum, Fluvi. fluvi magni. Ujú. Renus et Nilus fluvi magni sunt. Óptimo. Sicilia et Sardinia insulae magnae sunt. Brundisium et Sparta oppida magna sunt. Muy bien. Muchas gracias. Voy a volver a compartir porque se me fue la vista de ustedes. Hay manitos levantadas. Dalia, ¿querías preguntar algo? No, era para resolver algún ejercicio. Gracias. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Víctor, lo mismo, ¿tienes una pregunta o querías hacer un ejercicio? Lo ponemos entonces. ¿Por qué no lo? Déjenme, Era lo mismo, profesor. lo mismo, es que no sé por qué no los puedo ver a ustedes y al ejercicio al mismo tiempo. Me está dejando. Ah, Si quieres, sigo con el ejercicio 5. eh, sí, no sé, no los veo a ustedes, no sé por qué veo solo la pantalla del ejercicio, pero bueno. Entonces, aquí tenemos que poner fluvius est, fluvis sunt, insula est, insulae sunt, operum est, opera sunt. Tenemos que poner lo que falta. A veces es una de las dos palabras, a veces son las dos. Adelante, Víctor. Sicilia, ínsula es. Sicilia es Sardenia, insulae. Sardinia. Lento, lento, lento. Yo no quiero que ustedes lean lo que hicieron, quiero que lo hagan ahora, ¿sí? Porque si no, Sí, ustedes van corriendo y los compañeros no los pueden seguir. ok. Sicilia es Sardenia, insulae sum. Ahí. Renus fluvius es. Renus et Danubius fluvius sum. Renus et Danubius. Fluvius, fluvi, Ahí está. fluvi, fluvi Fluvi, sum. fluvi, sunt. Muy bien. Tusculum opidium est. Oppidum, oppidum, Tusculum opidium est. oppidum, Op, oppidum. opidum. Mm, Tusculum et brundisium opida sum. Oppida, sunt. Muy bien. Córsica e Sardenia insulae sum. Sardinia, Sardinia. Sardinia insulae sum. Sicilia quoque insula est. Mm.
Nilus et Tiberius fluvi sum. Tiberis. Danubi, Tiberis. Tiber, Tiberis, Tiberis. Tiberis, Tiberis fluvi sum. Danubius quoci fluvium es. Danubius quoque, la palabra es. Quoque fluvius, Ahora, fluvium no. es. A ver, ¿es Fluvius, fluvius o es fluvium? ¿Cómo es la palabra? fluvius, Fluvius. fluvius, Ahí está. fluvius es. Ahora sí. Esparta e Delphi, Oppida sum, Brundisium, quoque, Oppidium es. La palabra opitium, no sé qué es opidum, opidum. Fíjense en la forma de las palabras. No se centren tanto en lo que quiera decir, en la palabra en sí misma, sino en la terminación y en la forma. Opidum, opidum. Dum sum. A Ah, ver, es. ahí está. Oppidium es. Opidum, opidum, Oppidum, opidum. oppidum. Ahí está. Ustedes lean, lean, lean. ¿Sí? Capten y comprendan, no interpreten. Ustedes ven una palabra y evocan un recuerdo, no están leyendo la palabra, tienen que leer. Lo mismo pasa con la comprensión de las frases. No interpreten, lean. Claro, a lo mejor ustedes ven la palabra Tiberis, que no se parece, que se parece más a Tiberio, ¿no? Que al río Tiber, y dicen Tiberius, pero eso es porque no están leyendo Tiberis. ¿Mm? Entonces, ese mismo luego, ese mecanismo luego ustedes lo activan a nivel de la frase, ¿Mm? Que en vez de entenderla, la interpretan por lo que les suena. Entonces hay que ir desactivando mecanismos que no nos ayudan y activando otros que sí nos ayudan. Muchas gracias, Víctor, muy bien. Gracias. Tibi. Lourdes. Qué lástima que no haya como dos manos distintas, porque no sé cuándo son para consultas y cuándo son para hacer ejercicio. Ay, Buenos días. buenos días. Lo mío es pregunta. Sí, ¿La tonicidad de la sílaba siempre está en la primera sílaba? no, Yes. no. ¿Está en la penúltima o en la antepenúltima? Ok, Sí. gracias. Después en un momento vamos a ver las reglas de acentuación. Bien. Dalia, acá tenés que poner la palabra correcta de las que tenés ahí en el margen. Siempre vamos a tener el mismo tipo de ejercicio. Todas las palabras nuevas que aparecen en una sección del capítulo van a aparecer en este ejercicio. Así ninguna palabra nueva pasa desapercibida. Atención, vamos a tener que ponerla en la forma correcta. Aquí va a estar una forma, digamos, que elegimos como de referencia, que va a ser en general el nominativo singular o el infinitivo, lo que sea. Vamos a tener que ponerla en la forma correcta, según la frase. Adelante, Lili. Tusculum non oppidum Graecum, sed oppidum Romanum est. Esparta es oppidum Graecum. Num nilus oppidum est, nilus non est oppidum. Esne nilus, nilus fluvius est. Pero ahí tú no tenés un Quid, espacio después de... quid, Quid. quid. Quid Quid est est nilus? nilus. Ahí está. Quid est nilus, nilus fluvius est.
In Arabia non multi sed pauci fluvi sunt. Quid es Gallia? Gallia es provincia romana. In imperio romanum non paucae sed multae provinciae sunt. Magnum es La que te falta de la lista. Imperium Romanum. Magnum es Imperium Romano. Muy bien, gracias. Ay, no sé por qué no me deja compartir la pantalla y verlos al mismo tiempo. Pero bueno. ¿Quién más había pedido? Dafne, tú habías pedido para hacer ejercicio, pero no te veo. Acá estás. Aquí vamos a hacer preguntas. A ver si consigo verlos a ustedes. Eh, no, esto tiene que ver conmigo, no con ustedes. ¿Lo pongo así? No, tampoco. Bueno, se me va. Aquí Nosotros te vemos. Nosotros vemos el sí, ejercicio pero y a ahora la yo derecha solo se veo ve. la pantalla, no sé, está pasando eso a veces, no sé cómo resolver. Acá las preguntas son est, non est. O sea, las respuestas son esas. Si yo tengo un est, voy a preguntar est, non est, sí o no. Es decir, ojo, el verbo que yo use va a ser el mismo que el de la pregunta. Si es suntne, es sunt, non sunt. Ahí la respuesta puede ser cualquiera de las dos. Ahora, cuando la pregunta es num, ya está cantada que la respuesta va a ser non est, non sunt. ¿Mm? Porque el num le da ese matiz que decíamos a la pregunta. ¿Eh? El ne le da un carácter neutro y el num le va a dar un matiz de improbable. ¿Mm? O sea que la respuesta va a ser casi siempre no. ¿De acuerdo? Bien. Adelante. Esne aegyptus in Africa est. A ver otra La vez. respuesta es Esne aegyptus in Africa est. Ujú. Ahí está. Aegyptus in Africa est. Óptimo. Esne Hispania in Africa. Hispania in Africa non est. No, es recte. Ubi est Hispania? Hispania in Hispania, ubi est. Non est in Africa. Non est in Asia. in Imperium in Europa. In In Europa est. Europa. In Europa est. Ottimo. Num Arabia in Europa est. Arabia in Europa non est. Ubi est Arabia? Arabia in Africa est. Est. Ubi est Arabia? Arabia. In Arabia Arabia. in Africa est. Non est. Arabia non est in Africa. Ah, in Asia. Ya est. In Asia est. Perdón. In Asia est. Ubi est Esparta? Sparta in Graecia est. Num Sparta insula est. Sparta insula non est. Quid est Sparta? Sparta in Graecia est. Quid, non ubi. Quid. Quid Ah, est. quid. Non est insula. Sparta Quid est.
Sparta oppidum est. No, dime. Num euboea oppidum est, euboea oppidum non est. Ujú. Quid est euboea? Euboea in Graecia. ¿Cómo Non correcto? ubi, non ubi. Ah, quid, bien. Euboea oppidum. Non est Insula. oppidum, iam diximus, eubea non est oppidum, iam tu dixisti, eubea non est oppidum, euboea est Insula. es insula graeca. Quid est Tusculum? Tusculum oppidum est. Ujú, recte. Num Tusculum oppidum Graecum est. Tusculum oppidum Graecum non est. Ujú. Num Nilus fluvius parvus est. Ninus fluvius parvus non est. Ujú. Sed magnus est. Este Creta insula Graeca. Creta insula Graeca est. Ujú. Sub ne Rhodus et Naxos insulae Graecae. Rhodus et Naxos insulae Graecae est. Sunt. Sunt. Ottimo. Sunt ne multae insulae in Graecia. Multae insulae in Graecia sunt. Oh. Sunt ne multi fluvii in Arabia. Multi fluvii in Arabia sunt. No, non multi. Quid est? In Arabia Non non sono multi. multi. Non multi. In Europa sono multi. In Gallia Arabia sono multi. In Arabia non sono multi. non Sono sunt. pauchi flui. E pauca oppida. Quid est Tiberis? Tiberis fluvius est. Mhm. Num fluvius magnus est Tiberis, Daphne. Num fluvius magnus est Tiberis. Tiberis est parvus fluvius. Es parvus, non es magnus, es parvus. Non est. Ahí está. Muy bien. Bien, muy bien, Dafne, gracias, Tibi. Em, Aquí lo que tenemos que hacer ahora es practicarlo, ¿sí? Ustedes ya entendieron que el masculino es us, y con el plural es i, el femenino es a, el plural es ai, el neutro es el plural es a, etcétera. No hay No hay más comprensión que esa. Si no queremos, no queramos llevar las cosas al nivel de la comprensión. La comprensión es esa, no hay nada más. Lo que tenemos que hacer es practicarlo. Si nosotros no lo practicamos, no lo aprendemos. No lo aprendemos. Nos informamos de que, no sé, los plurales se forman de una cierta manera en latín, pero no lo aprendemos, ¿sí? Eso no es aprender las cosas. Haber escuchado y entendido la explicación o para haber visto un ejemplo no es aprenderlo. Aprenderlo es practicarlo hasta que eso lo dominemos. Para eso hay que repetir, pero repetir con intención. No existe la enseñanza, existe el aprendizaje. Existe el aprendizaje. Y los mecanismos de aprendizaje los maneja quien aprende. El docente, el método, el libro son medios, son herramientas, pero solamente el que aprende puede manejar las herramientas decisivas. La repetición con intención. Si ustedes leen la pregunta con quid, pongan el foco en el quid para que ese quid les quede en la cabeza con un significado. Y repítanlo en voz alta. Lean una frase y levanten los ojos de la página y repítenla en voz alta. Esto háganlo siempre para que
dé sus frutos, el estudio. Repitan lo mismo, pero sin leerlo. Quid est, Sparta. Quid est, Sparta. Levantan los ojos y repiten. Y cuando responden una pregunta, en general casi todo va a ser la repetición de la pregunta, salvo la información que está preguntando la pregunta. Repitan todo. Cuando ustedes ponen esas palabras ahora en su boca, con ese pequeño cambio ya están formulando ustedes la frase, aunque la estén prácticamente que leyendo. El pequeño cambio que le hacen a la frase, por ejemplo, esne Hispania en Europa, Hispania en Europa est. Ahí la frase ya la están diciendo ustedes. Entonces están avanzando en el dominio de la lengua. Traten de verlo más o menos como una lengua viva. Es un poco lo que intenta hacer este método. Nora, Buenos días. Quiero confirmar que existan dos libros de ejercicios. ¿Puede ser? Uno es el cuaderno di exercizi y otro es este que estamos trabajando. sí, ese libro es un libro extra que El cuaderno. no vamos a utilizar en clase. Está en esa carpeta que yo les compartí y lo pueden hacer, pero no lo vamos a hacer en clase. Nosotros vamos a usar el Exercitia Latina. El PDF que tienen en la carpeta es lo mismo que nosotros vemos en la pantalla. Es el mismo libro llevado a un pequeño software. Bien, y el cuaderno ese es para ejercicio extra que querramos hacer. Ah, exactamente. Esos ejercicios son extra, no lo vamos a hacer en clase y acompañan también las distintas partes de los capítulos. Siguen la misma Gracias. Gracias. a ti. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Voy a pegar una bichada al chat por si. No. Esther, Hola, ¿me escuchas? sí. ¿Me escuchás? Sí. ¿Sí? Una pregunta. Eh, ¿Cómo accedo a la carpeta? ¿Te tengo que dar mi mail? ¿Ya tienes mi mail? ¿Ya te dieron? Tu mail lo tengo que tener. ¿Tú fuiste la que se anotó después? Exacto, Ah, exacto. perfecto. Está, sí, entonces, Ah, bueno, yo en el mail que te mandé está el acceso a la carpeta. no, Hay un enlace. está solamente el acceso acá al Zoom. Pero tenés varios. Después, fíjate que después ahí va otros enlaces. Tenés la invitación al Zoom y luego tenés otras. Tenés el Ah, enlace tengo otro. a la carpeta, uno específico para el programita de los ejercicios y otro para Pero no. el video. Ay, espera. Eh, Me llegó uno de el curso, Yo luego, del curso. luego te reenvío todo. em, Capaz que sí, reenvían, porque me llegó del curso nomás, me dieron curso inicial, todo, tu nombre, el Zoom, el ID, el código de acceso yo luego y te, el Zoom. te, te reenvío todo, te reenvío todo. Ahí está. ¿Tienes mi mail? Sí, 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 sí. Ah, está. Bárbaro, gracias. A ti. Bien. Lo que voy a hacer ahora es leer la tercera parte del capítulo. No vamos a llegar a hacer los ejercicios, pero como hay un cambio de tema en la tercera parte, a veces la gente un poco se pierde. Pero en realidad es muy fácil. Literae et numeri. Unus et duo numeri sunt. Tres quoque numerus est. Unus, duo, tres numeri romani sunt. Unus et duo sunt parvi numeri. Mille magnus numerus est. A et B
litterae sunt? Che quoque littera est? A, B, che sunt tres litterae. A est littera prima. B, littera secunda. Che littera tertia. Gamma, littera graeca est. Che est littera latina. Che et D, litterae latinae sunt. Gamma et delta sunt litterae graecae. Fluvius et oppidum vocabula latina sunt. Ubi quoque vocabulum latinum est. In vocabulo ubi sunt tres litterae. In capitulo primo 1000 vocabula sunt. In vocabulo insula 6 litterae et 3 syllabae sunt. Syllaba prima in, secunda su, tertia la. In vocabulo non sunt 3 litterae et una syllaba. Quid est 3? 3 numerus Romanus est. Gamma, quid est? Gamma littera graeca est. Nunc littera graeca est? Non littera graeca, sed littera latina est, che est ne B littera prima? B non littera prima, sed secunda est. Quid est non? Non est vocabulum latinum. Non, sed, magnus, numerus, vocabula latina sunt. Vocabulum quoque, vocabulum latinum est. Bien, ¿por qué la gente se confunde aquí? Porque estamos hablando de palabras. Entonces tienen que tener en cuenta que cuando la palabra aparece en cursiva, estamos hablando de la palabra en sí y no del significado de la palabra. Es como si lo pusiéramos entre comillas. Entonces, usen los recursos de la escritura como los usarían en español. Si ven que la palabra está en cursiva, denle ese significado a la cursiva. Pluvius et operum vocabula latina sunt. Vayan digiriendo toda la información que va apareciendo, incluso la del formato. Fluvius et operum vocabula latina sunt. Ubi quoque vocabulum latinum est. Y por lo demás, el resto está en el margen. Unus, duo, tres, mille. Cada vez que ustedes encuentren algo que no sepan es porque está al margen. Una aclaración de términos. Decimos, dice aquí el libro, numeri romani, los números romanos que llamamos así también nosotros. Y aquí dice literae latinae. Todo lo que se refiera a la lengua lo vamos a llamar siempre latino. Así hacían los romanos. Los romanos habrían podido llamar a su lengua romana, pero la llamaban latina. Entonces las letras son latinas, la literatura es latina, todo lo que tenga que ver con la lengua y con la expresión de la lengua se dice latín. Latinus, latina, latinum. Lo que tenga que ver con la civilización romana
incluido también los números, se dice romanus. ¿Sí? Así que reservamos el término latinus para lo que tenga que ver con la lengua, a pesar de que el latín no es más que la lengua de los romanos en realidad. Bueno, tenemos un lugarcito para preguntas. No veo nada. Bueno, entonces ahí está. Patricia tiene una pregunta. Muy bien. Bueno, muchas gracias, buenísimo. Y te quería comentar o te quería preguntar de los libros de ejercicios y eso, porque vos nos decís que vayamos practicando, o sea, vamos como haciendo lo que vemos que tiene que ver con la unidad uno y 2 sin que vos nos digas, hagan el ejercicio tal de tal libro, digamos, ¿no? O vos nos vas a poner tareas, digamos, como para El, saber si estamos el estudiando ejercicio, solos o esperamos algún tipo de indicación al bueno, respecto. puede, cuando yo digo practicar, siempre es con lo que ya vimos. Siempre practicar lo que ya vimos. Releer, releer, releer. Porque ese es el trabajo real. Casi que el resto es una preparación para la relectura. El momento de aprendizaje es la relectura. El aprendizaje, y más que de aprendizaje, el de desarrollo de esa competencia, de esa familiaridad con la lengua que nos permitirá en algún momento leer con soltura. En cuanto a la realización de los ejercicios, ustedes pueden, sí, por ejemplo, ahora realizar los ejercicios de esta tercera sección del capítulo, ya lo leímos, desde ahí estaría perfecto que los hicieran para para el sábado que viene. Lo más importante es que esto lo relean, porque la clave está en la lectura y luego eh, se reafirma la comprensión con los ejercicios. Claro, o sea que es más bien una repetición más que movernos hacia ejercicios nuevos. Está. Siempre. Y esto va a ser siempre así. Si vamos con el capítulo 10, el trabajo que tienen que hacer ustedes, aparte de ir entendiendo todo lo que estamos viendo en el capítulo 10, es releer todo lo anterior. ¿Sí? Que no les venga la ansiedad de, bueno, voy a preparando los capítulos siguientes, así cuando aparezcan ya los tengo vistos, porque si no se van a ir olvidando de lo anterior. Eh, en cuanto a la realización de los ejercicios, me interesa que ustedes sí los hagan. El que en general esté al día, digamos, con la relectura, con lo que ya hemos visto, cuando leamos el texto en clase, la sección en clase, y vayamos a los ejercicios, los va a poder hacer. La idea es que los pueda hacer. ¿Mm? Si lo quiere haber hecho antes, bien, está bien. Hay gente que no le gusta improvisar en clase. Está bien, pero lo ideal es que lo hagan en todo caso, aunque sea por segunda vez durante la clase. Para así verificamos que lo que hicieron generó una familiaridad mayor, ¿sí? Que no sea como hacerlo de cero y que ahora ya no sé, no, ya no me acuerdo qué es lo que puse, no, que lo puedan hacer con soltura una segunda vez y también eso nos permite ir acompasados todos, yo los realizo cuando ustedes me lo van diciendo. En la pantalla todos los vamos siguiendo el mismo ritmo, ¿sí? Eso es lo ideal. ¿De acuerdo? Ustedes igual lo pueden tener impreso, los pueden hacer y sobre todo rehacer. Lo ideal es que ustedes vuelvan a hacer para verificar que cuando los vuelvan a hacer ya lo tienen eso dominadísimo. Muchas gracias, Patricia, por la pregunta. Creo que Johannes también tiene. Perdón, sí. Simplemente no conocía esto de la pregunta neutra y y la pregunta de expectativa negativa. Me resultó sumamente interesante. Y así como la clase pasada se hizo una analogía con el portugués en un momento, simplemente recordé y quería preguntar si efectivamente es así, que en el portugués, o al menos en Brasil, al sur es mucho más frecuente preguntar negativamente que en castellano, que por lo menos en el español del Río de la Plata, digamos. No es que.
Bueno, puede haber algo en común, igual no creo que sea exactamente lo mismo, pero creo que me doy cuenta a qué te está refiriendo. Y lo importante es entender que num no es una palabra negativa. Porque, bueno, que en realidad lo que estás diciendo tú es casi que lo contrario, si ahora si no me equivoco. Porque cuando se responda cuando se pregunta con una negación, se espera que se diga que sí. ¿Mm? ¿Esto no es tal cosa? Y yo espero que tú digas sí. Es el Ujú. inverso. Eso también existe en latín. Cuando yo pregunto con non y le agrego el ne, lo vamos a ver más adelante, non, non Roma in Italia es, ahí yo hago una pregunta negativa y con el ne, igual que la afirmativa. Y la pregunta es est. Non Roma in Italia est. En cambio digo, num Roma in Gallia est. Num no es negativo, es como quizás es una palabra del tipo acaso, solo que acaso no le da ese matiz a la pregunta. Luego se lo puede dar o no. Sí. ¿Acaso Roma está en Galia? Es ese tipo de... Gracias. ¿A ti? Bueno, entonces, para la próxima vamos, primero que nada, ya les digo, a releer todo. Eso va a ser siempre el principio de la clase, releer todo lo que hayamos ya leído del capítulo y luego hacer los ejercicios de esta tercera parte y alguna otra cosita relacionada al capítulo. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, muy bien, nos vemos el sábado próximo entonces. Recuerden que las clases quedan siempre en YouTube. Yo luego las tengo que subir, tarda un tiempito. In proximum, gracias. Benevolete.